Vamos a arrancar con lo que es la unidad 11. Yo acá puse el temario, es como para que más o menos tengan una idea. La unidad 11 trata sobre lo que son los métodos rápidos en el diagnóstico en microbiología de alimentos. Entonces tratamos un poco lo que son generalidades, las ventajas y desventajas y clasificación de los métodos en 5 grupos, que son recuento de células viables, medición de biomasa celular, los métodos bioquímicos, los métodos inmunológicos con las variantes que hay dentro de ellos y ejemplos de aplicaciones también. Y finalmente los métodos genéticos o moleculares con algunos ejemplos y aplicaciones también de estos métodos. Bueno, un poco para iniciar, bueno, la palabra mente lo dice, métodos rápidos, la idea es que todo lo que nosotros pongamos dentro de lo que es el abanico de los métodos o técnicas rápidas, nos permitan la detección, el recuento y la identificación ya sea de microorganismos o de metabolitos de estos que estén relacionados con lo que es el deterioro del alimento, es decir, la pérdida de la calidad, o la seguridad alimentaria, siempre asociándolo con todo lo que se vio de brotes de ETA y enfermedades transmitidas por alimentos. Básicamente la idea es que sean sencillos, sean confiables y obviamente nos lleve el desarrollo y el resultado final un menor tiempo que lo que nos conllevaría ser un método convencional. Hay mucho dinamismo en lo que son los métodos rápidos porque va avanzando mucho la tecnología disponible y también ese avance tiene mucho que ver con lo que son las exigencias regulatorias o las presiones regulatorias, básicamente las normas internacionales, ¿sí? Que son las que nos dicen un poco, nos guían en qué microorganismos hay que buscar, por qué metodología y nos establecen los límites o los estándares. Y también todo este desarrollo de métodos rápidos acompaña a lo que es las prácticas de la producción de alimentos, que son muy modernas y con gran complejidad a nivel de las matrices alimentarias. Entonces eso conlleva a tener que desarrollar métodos cada vez más rápidos, pero sin perder todas las características que necesitamos, que son precisión, sensibilidad, que ya lo vamos a ir viendo en las próximas slides. Un poco como para hacer historia, fueron avanzando, digamos, a través de las décadas, los tipos de métodos rápidos que tenemos. Yo acá más o menos puse qué tipo de método en qué década. Lo importante que tengan en cuenta es que estos son tendencias internacionales o mundiales. Muchas veces en países como el nuestro, por ahí, donde hay más dificultad en cuanto a lo que es el acceso económico y el financiamiento, mucha de la adopción de las técnicas más caras por ahí no se da a la misma velocidad que en países más desarrollados, ¿no? Entonces, nosotros acá, por ejemplo, marcamos en la década del 70 al 80, surgió Discúlpame, mucho... Valen, no sé, si estás marcando otra diapositiva se ve la primera nomás. Ah, la segunda estoy. Ahí sí. Ah, pero ahí está, bueno, Ahí está, ahí ahí está. está, ahí la ves. Bien. Sí, sí, sí. Ah, esa tampoco la vieron entonces, ¿o sí? No, pero se entendió perfecto, Bien. sí. Bueno, dale, bárbaro, gracias, Carito. Ahí está. Bueno, les decía que esto trata un poco de contar lo que fue la línea en el tiempo, el avance de estos métodos rápidos. En la década entre el 70 y el 80 fue como el boom, digamos, de lo que son las galerías miniaturizadas, es decir, ya vamos a ver, porque yo puse fotos y ejemplos, que son un sistema, digamos, de pocillos pequeños, todo deshidratado, y ya les voy a explicar bien de qué se trata, pero bueno, eso fue como un zoom y un boom en esa época, que acá en Argentina llegó más tarde, digamos. En la época del 80 y 90 hubo mucho desarrollo de lo que fueron las pruebas inmunológicas. Ya a partir del 90 al 2000 se empezaron a incluir todo lo que son las técnicas de biología molecular, que también vamos a ver ejemplos, y del 2000 a la actualidad eso se complejizó ya con todo lo que son el desarrollo de los microarreglos o los microarrays o los biosensores, por ejemplo, que en nuestro país hay algunas aplicaciones incipientes en este tema. Esta slide trato de mostrar un poco las ventajas si comparamos los métodos convencionales con los métodos rápidos. Los métodos convencionales, como han podido ver en las presentaciones anteriores, son muy laboriosos, es decir, llevan mucho trabajo de laboratorio con un consumo alto de insumos, ¿sí? Mucho lo que son todos los medios de cultivo y además todo lo que es el material de vidrio, que si ustedes ven lleva mucho lo que es
por ejemplo, las placas de Petri, que ocupan mucho volumen, tiene todo un trabajo manual asociado que es importante, y eso también conlleva mucho tiempo en la realización de los mismos, y a veces la información es limitada, porque muchas veces no se llega a poder identificar en 0 variedades, sino a lo mejor género y especies, como que le pongo el nombre y el apellido al microorganismo, pero no puedo avanzar más de ahí. Por todo lo que eso significa, también muchas veces el número de muestras que se llevan adelante o se pueden analizar en métodos convencionales es menor y ocupan mucho espacio el almacenar todo lo que son los insumos y la eliminación de los desechos. Si se compara con los métodos rápidos, un poco los semáforos tratan de mostrar el verde las ventajas de los métodos rápidos y el semáforo rojo que también hay algunas cosas a marcar como desventajas de estos métodos. Los métodos rápidos, obviamente, bueno, el tiempo reducido, que el número de muestras aumenta considerablemente, y también conllevan un menor trabajo manual y una mejor organización de los recursos humanos, principalmente porque hay muchos de ellos que tienen acoplados equipamiento que puede ser semiautomático o automático, y aumenta tanto la sensibilidad como la especificidad. En este sentido, quiere decir que si yo tengo mayor sensibilidad, con una traza o una cantidad de microorganismo blanco que yo quiero detectar muy pequeña, ya voy a poder detectarlo, digamos, lo voy a poder encontrar en mi muestra. Y la especificidad es que puedo tener una flora acompañante importante con muchos géneros, pero si yo voy focalizada a un microorganismo en particular, si tiene alta especificidad, yo lo voy a poder detectar con mi método. Y también, bueno, está asociado como ventaja todo esto que les contaba de la miniaturización, ¿sí? Que ocupa menos espacio y es mucho más fácil para eliminar los residuos. Algunas de las desventajas que tienen los métodos rápidos es que ahora, por suerte, esto está cambiando, muchos de ellos no son oficiales, es decir, en las técnicas, la legislación que nosotros contamos, ya sea nacional como internacional, no están normatizados o normados. Toda la parte de lo que son los moleculares ahora se están incluyendo igual que los inmunológicos, entonces esto por suerte va mejorando, entonces ya va a dejar de ser una desventaja. Y sí se marca el hecho de que necesitamos un enriquecimiento en el microorganismo blanco o patógeno que queremos encontrar, y la baja disponibilidad en el mercado muchas veces de algunos de estos productos también puede ser una complicación a la hora de querer acceder a la compra de estos métodos. Y algunos de ellos están detectando microorganismos muertos, que no sería lo ideal si queremos hacer recuento. Y bueno, en el caso puntual de los genéticos o moleculares, tenemos alta inversión inicial por el tema principalmente de la adquisición de equipamientos que son bastante costosos. Bueno, esto modo general, ¿sí? Cualquier cosa me van frenando si tienen alguna duda. La clasificación de los métodos rápidos se basa en 5 grupos, ¿sí? El primero, recuento de células viables. En el segundo se hace medición de biomasa molecular, de celular, perdón. El tercero son métodos bioquímicos. El cuarto es todo el desarrollo de métodos inmunológicos. Y el quinto, los métodos genéticos o moleculares. En el primer caso, bueno, evidentemente, como el nombre lo indica, lo que hacemos es contar las células vivas de los microorganismos blancos que nosotros queremos encontrar. Hay muchos sistemas disponibles en el mercado hoy en día. La mayoría son todos basados en medios de cultivo cromogénicos, es decir, son virajes o cambios de color que se van dando en el medio de cultivo. Un ejemplo muy usado, yo les puse una foto que es de las películas Petrifilm de 3M, pero hay muchas firmas, por ejemplo Oxoid también ofrece, y lo que ven ahí a la izquierda, ¿sí? Circular, es un film, o lo que vendría a reemplazar una placa de Petri, ¿sí? Pero fíjense que es una película bien finita, en la zona circular tiene lo que sería el medio de cultivo cromogénico que está deshidratado. Entonces cuando uno hace la siembra, coloca la suspensión microbiana que quiere analizar, le baja ese film que tiene que es como una tapita y lo incuba. Este, por ejemplo, para el caso de la foto, es para detectar coliformes totales como grupo indicador y Escherichia coli, puedo discriminar los dos, por la diferencia en la coloración de las colonias. Por ejemplo, para el caso de los coliformes totales, voy a contar en mi recuento, ya sea colonias rojas y colonias azules con producción de gas, y si solo quiero contar las células de Escherichia coli, voy a contar solo las azules. Tengo muchísimo disponible, por ejemplo, hay
para bacterias de todos los géneros, no solo patógenos, sino indicadores, para levaduras. Y lo bueno que tiene es la fácil manipulación, el apilamiento, por ejemplo, en una estufa de cultivo, cosa que es más dificultoso con las placas, y la eliminación rápida de los residuos, que es lo que mencionaba al principio. En la segunda foto de abajo también tenemos un sistema de medios cromogénicos, que también el principio es el mismo, es el viraje de cambio de color como consecuencia del metabolismo de la bacteria blanco o de la bacteria que yo estoy estudiando, y lo podemos disponer en distintas formas o presentaciones. Frascos, placas, film, películas, bolsas. Yo les dejo ahí algunos links por si quieren bucear un poco en las páginas, porque bueno, obviamente comercialmente hay disponible muchísimo. En el caso del segundo grupo, que es aquellos métodos que se basan en la medición de biomasa celular, el principio es que se detectan señales asociadas a lo que es el crecimiento microbiano, ¿sí? Estas señales pueden ser, por ejemplo, el ATP, que sabemos que es el producto de la acumulación de energía de las células, entonces podemos basarnos en el ATP, que es la que voy a mostrarles ahora, explicarles. También hay algunos métodos que se basan en lo que son los cambios de señales o de conductancia eléctrica o con enzimas. Para el caso, por ejemplo, uno de los más usados es el principio de ATP, donde nosotros lo podemos usar, por ejemplo, para chequear superficies, limpieza o desinfección de superficies de alimentos. Es una de las aplicaciones. Y el principio es que la molécula de ATP en presencia de luciferina, ¿sí? Y con la luciferasa, con una enzima luciferasa que va a reaccionar, va a producir una redox, una reacción redox, va a generar la oxilluciferina y eso genera luz, ¿sí? O sea, es una reacción quimioluminiscente. O sea que esa presencia de luz se va a asociar con la presencia de microorganismos. Esto es un método de presencia o ausencia, es decir, cualitativo, y se usa mucho para lo que son jugos o leche UAT o sopas. Yo les puse ahí la foto de un equipamiento que es el Promicol, ¿sí? Se llama así la empresa y el equipo también, que funciona con este sistema. En cuanto al tercer grupo, que son los bioquímicos, bueno, también el nombre nos está guiando en que justamente el principio por el cual funcionan es determinar el perfil bioquímico o basarse en el perfil bioquímico de la especie blanco que yo quiero detectar. También comercialmente hay muchísimos disponibles. Yo acá puse solo una fotito de una galería, se llaman galerías miniaturizadas, que son esas que les comentaba que fueron las primeras adoptadas como método rápido en la década del 70. Si ustedes ven, son como una tira o un soporte de nylon con pocillos, y cada pocillo tiene un sustrato deshidratado y un indicador, ¿sí? Entonces, en cada pocillo yo voy a estar evaluando una actividad metabólica del microorganismo blanco. Y la presencia del cambio de color o el no cambio de color me va a decir a mí si es positivo o negativo para esa prueba metabólica en particular. Se llaman galerías porque en realidad es un set de pruebas para cada microorganismo. Si ustedes se fijan ahí, no sé si llegan a ver, a la izquierda de cada galería está el microorganismo, ¿sí? El género que se llega a identificar con cada una de esas galerías. Tenemos para estáfilo, para pseudomonas, para Escherichia coli. Bueno, hay disponibles muchísimas. También les pongo las páginas, porque si ustedes quieren pueden entrar ahí y ver qué es lo que se dispone a nivel comercial y sobre qué sustratos o qué matrices se pueden usar. Bueno, también el Chemunex, que es un equipo, un analizador automático, hay muchos, puse solo este para que sepan que para hacer recuento también existe equipamiento automatizado como ese, que nos agiliza obviamente el proceso. Bueno, en cuanto a los inmunológicos, el principio de una técnica o de un método rápido inmunológico es una reacción que se da entre un antígeno y un anticuerpo específico, ¿sí? De ahora en más ustedes van a ver en las slides que siguen la abreviatura AG para antígeno y AC para anticuerpo, que puede ser monoclonal o policlonal. Yo ahí les pongo una fotito porque los va a ayudar a entender los métodos, ¿sí? Las gráficas o los dibujos que vienen en las otras slides.
la pelotita, qué pena que no puedo marcar, la pelotita representa, ¿sí?, el antígeno. Y si ustedes ven, ese antígeno tiene todos en la superficie como una especie de puntitos hacia arriba. Cada uno de esos son los lugares o los sitios donde se va a unir un anticuerpo específico, ¿sí? Esas B representan los anticuerpos. Un antígeno puede tener, digamos, muchos sitios o muchos lugares donde se va a unir un anticuerpo específico. Esa reacción que se da antígeno-anticuerpo, que se conoce como una interacción primaria, a veces es visible. Entonces, cuando es visible, nosotros a simple vista podemos determinar si es positiva la reacción, si se está dando o si no hay interacción antígeno-anticuerpo. Y cuando no es visible, necesitamos hacerla visible justamente, y eso lo hacemos a través de marcas. ¿Cómo marcamos? Marcamos con fluorocromos, es decir, moléculas que nos van a generar fluorescencia y nos va a permitir verla. Lo podemos marcar con isótopos radioactivos o lo podemos marcar con enzimas. Dentro, cualquier cosa, chicos, vayan preguntando, ¿no? Dentro de los métodos inmunológicos, vamos a ver 7. Precipitación, aglutinación, el método de látex, el ELISA, que algo la profe Romina nombró la clase pasada, la inmunofluorescencia, la citiometría de flujo y la separación inmunomagnética o captura, que también fue mencionada por la doctora Manca cuando hablamos de ETA. Les pongo esta diferenciación porque no sé si en la carrera tienen algo de inmunología o de virología. Por las dudas no. Le hago la diferenciación entre qué es un anticuerpo monoclonal y qué es un anticuerpo policlonal. Los dos se generan en células, ¿sí?, del sistema inmune. Cuando yo produzco un anticuerpo monoclonal, ¿sí?, yo voy a tener un antígeno y voy a tener todos esos puntitos que veían recién hacia arriba, que son las zonas donde va a reaccionar mi antígeno. Si yo lo uno a un anticuerpo monoclonal, ese anticuerpo solo se va a unir específicamente a uno de esos puntos que se llaman epitopes. A un solo punto antigénico voy a poder unir mi anticuerpo monoclonal. Si mi anticuerpo es policlonal, justamente la palabra lo indica, y fíjense en el gráfico o en el dibujo, yo voy a tener un antígeno, voy a tener varios sitios de unión, y mi anticuerpo, como puede reconocer muchos de esos sitios, se va a poder unir a todos esos sitios, ¿sí? El antígeno, tengo como mucha facilidad de reconocimiento antígeno-anticuerpo. Es mucho más económico producir anticuerpos policlonales que monoclonales, porque estoy generando solo una única población de anticuerpos, ¿sí?, en monoclonal, mientras que yo, cuando genero un policlonal, estoy haciendo anticuerpos que pueden reaccionar frente a muchos sitios o unirse frente a muchos sitios de mi antígeno, ¿sí? Esto ténganlo presente para los próximos slides cuando mencionemos un poco esto, retomemos esto.